Bueno, pues buenas tardes a todos. Todos ven mi presentación, ¿verdad? Sí, está proyectada. Ok. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta que es la tercera conferencia por parte de Asociación Musas. Para los que no me conocen, mi nombre es Camila Trejo y soy estudiante de medicina del TEC de Monterrey. Y junto con mis compañeras de equipo decidimos planear este ciclo de conferencias para la Asociación Comunidad Musas. Entonces, para los que no lo conocen rápidamente, Comunidad Musas o Mujeres Unidas con Salud, Amor y Seguridad es una organización sin fines de lucro que busca más que nada la prevención y el acompañamiento de mujeres con cáncer. Y tiene como 4 pilares como objetivos, que son la educación y la promoción del cuidado de la salud, la prevención y detección oportuna de esta enfermedad, el apoyo al paciente diagnosticado y su familia, y la reintegración social y laboral para las mujeres sobrevivientes. El día de hoy nos acompaña la doctora Nayeli Martínez. Ella es egresada de la carrera de médico cirujano por la UNAM e hizo la especialidad de anatomía patológica en el Hospital General de México y tiene una subespecialidad en inmunohistoquímica. Fue jefa del Departamento de Patología Quirúrgica, así como profesora de cátedra para el posgrado de ginecobstetricia en el ABC de Santa Fe, y actualmente es directora del Departamento Regional de Ciencias Médicas Básicas y profesora del Tecnológico de Monterrey. Entonces, muchas gracias, doctora Nayeli, por su participación en la conferencia de hoy. Y sin más por el momento, le damos la bienvenida en nombre de Comunidad Musas. Muchas gracias. Igual, si tienen dudas o comentarios, las pueden ir escribiendo en el chat o al final de la presentación podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues miren, esta plática es pues muy importante. Quiero mantenerla como una charla casual. Y cualquier cosa que quieran preguntar, pues les pido que la pongan en el chat y al final la platicamos. Y bueno, obviamente si hay alguna cosita como muy importante que me quieran interrumpir, con todo gusto, alzan la mano y yo creo que Cam y Carla pueden estar al pendiente para que no se nos pase. Voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, va a ser a manera de una charlita de algunos aspectos básicos del cáncer y sobre todo más bien que pueda ser uno como persona individual en la lucha contra esta terrible enfermedad. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, miren, el primer problema con el cáncer es que definitivamente es una enfermedad que tiene un impacto terrible. Para empezar, es la segunda causa de muerte en el mundo urbanizado y solo la superan las causas de muerte cardiovascular, ¿no? Esto ya es una cosa que hemos platicado y que sabemos, ¿no? Cómo está en el mundo moderno las causas de muerte. Pero el problema con el cáncer es que cobra una cuota muy alta, no solo en el paciente, sino en todos sus familiares y en todo el entorno. Una cuota muy fuerte, no solo a nivel del cuerpo del paciente, sino del impacto económico familiar, del sufrimiento espiritual y psicológico del paciente y de toda la gente que lo rodea. Y entonces es un fenómeno que no provoca ninguna otra enfermedad. El cáncer causa un impacto único tanto en el paciente como en la familia. Segundo, hay una gran cantidad de subtipos de cáncer que hacen que sea una enfermedad difícil de comprender, porque cuando la gente platica de sus cánceres, van a incurrir en una serie de cosas diferentes que les dijeron sus diferentes médicos y por tanto van a dar consejos confusos o incluso van a hablar de tratamientos que fueron muy diferentes para un cáncer de un tipo, un cáncer de un diferente tipo, ¿no? No es lo mismo un cáncer de piel que un cáncer de páncreas, que un cáncer de mama. Y eso cuando la gente platica entre ellos, pues da lugar a muchísimas confusiones. Lo siguiente es que el tratamiento es muy inconspicuo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser muy variado, va a ser muy diferente, va a tener bases muy distintas, que sí va a haber quimioterapia, va a haber radioterapia, va a haber veces en que el tratamiento se tenga que detener por ciertas causas. Los ciclos de quimioterapia van a ser muy diferentes de acuerdo al tipo de cáncer que tiene el paciente, de la localización, de si este cáncer está en ciertos órganos o no. Y primordialmente lo que tenemos que entender es que va a estar basado en la detección muy temprana del tipo de cáncer que tenga este paciente. Ahora,
¿De qué depende que nosotros sepamos qué hacer con el cáncer? Pues primordialmente de entenderlo. Y para entenderlo, lo que tenemos que entender en el cáncer es su genética molecular, cosa que es muy complicada porque todavía, a pesar de la gran investigación que hemos dedicado para entender al cáncer, todavía hay muchas cosas que no entendemos. ¿Pero qué nos ayuda para la genética? Bueno, saber las causas del cáncer, saber cómo se va a comportar el comportamiento biológico que tiene el cáncer, y el comportamiento biológico nos ayuda a establecer un probable tratamiento del cáncer. Insisto, el tratamiento es la cosa más difícil de establecer cuando nosotros hablamos de cáncer, porque va a depender de muchísimos factores. Y estos factores incluso van a depender de la propia genética del paciente, donde hoy sabemos que algunos genes del paciente van a intervenir en cosas tan profundas como si el paciente va a responder o no al tratamiento. Entonces, todo esto que yo les platico, pues justamente lo que quiero decirles es que se reduce a información, ¿no? Hay mucha información disponible y tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejarla, porque si no acabamos en un estado confusional que nos deja a veces con más dudas que certeza. ¿Qué les quiero platicar yo? Bueno, hay factores que juegan un rol en la génesis del cáncer, que es la génesis, cómo se forma o cómo es que nosotros adquirimos cáncer. Y cuando yo les hablo de esto a los chicos, a mis estudiantes, les hablo de una frase que viene en el libro que nosotros utilizamos para estudiar el cáncer y que dice que el mayor factor de riesgo para adquirir cáncer es vivir. Entonces, yo no les digo esto para asustarlos, pero lo que les quiero decir es que al final los factores más contundentes para adquirir cáncer están en el ambiente en el que nosotros vivimos. Y para esto los quiero dividir en dos cosas: los factores que yo no puedo evitar y por los que yo no puedo hacer nada, y los factores que sí puedo evitar, incluso los que puedo contrarrestar. ¿Qué es lo que yo no puedo evitar? Pues los factores genéticos. Y eso es un poquito, pues espanta, ¿no? Cuando uno dice esto, porque entonces esto quiere decir que yo ya nací con ciertas cosas que me van a predisponer a que me dé cáncer. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto, porque en realidad tampoco esto es tan grave como uno pensaba originalmente. ¿Qué otras cosas no puedo evitar? Los factores ambientales ocultos. Pero estos factores ambientales ocultos ya no se vuelven tan ocultos cuando uno tiene la información necesaria para saber dónde se encuentran. El envejecimiento. Bueno, ahí sí les tengo malas noticias. Eso es algo que nadie puede evitar. El envejecimiento es algo por el que vamos a atravesar todos. Pero lo que sí les voy a platicar ahorita es cómo podemos envejecer de una manera saludable para tratar de evitar que este envejecimiento traiga consecuencias, pues que de por sí ya con el ambiente y con lo que no podemos evitar, pues se venga encima como un factor adicional. Y esto que se llama condiciones predisponentes adquiridas, que son cosas que nosotros, enfermedades que vamos a adquirir y que nos van a poner en riesgo innecesariamente, como estados de inmunosupresión cuando nos bajen las defensas o estados inflamatorios crónicos. ¿Qué son estos? Por ejemplo, enfermedades muy frecuentes en nuestro medio, desgraciadamente, como hipertensión arterial, como diabetes mellitus, que son cosas que nosotros no teníamos y que adquirimos y que si podemos evitar nos van a quitar incluso estos factores que yo pongo, obviamente, como no puedo evitar. ¿Por qué? Porque también son factores que de alguna manera ya nos han dicho a nosotros que tienen cierta carga genética. La buena noticia es que la carga genética también puede ser evitable si yo sigo una vida saludable o una conducta que me haga no manifestarlos. El resumen, como se los voy a decir al final, es que aún con la carga genética, los factores ambientales siguen siendo determinantes o aún más importantes. ¿Qué puedo evitar y qué puedo contrarrestar? Bueno, agentes infecciosos. Vamos a hablar de algunos agentes infecciosos que sí sabemos que tienen un rol en ciertos cánceres y que si nosotros no nos exponemos a ellos, pues entonces no vamos a tener estos cánceres. Consumo de alcohol y cigarrillo. Esto es una cosa que es fundamental. Sobre todo el cigarro, ahorita voy a remitirme a ellos, y sobre todo la combinación de alcohol y cigarrillo al mismo tiempo, ¿no? Dieta y obesidad, voy a abordar esto de manera un poquito más puntual. La historia reproductiva, que es muy importante y que ha cambiado mucho, y el contrarrestar con factores ambientales buenos, que incluir en la dieta antioxidantes, ejercicio y los factores antiestrés. Ahorita voy a hablar un poquito de esto para que vean lo importante. El estrés es un asesino silencioso.
nosotros no nos damos cuenta los niveles de estrés que estamos manejando en la vida moderna. Y bueno, ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, esta terrible cuestión de la pandemia y el confinamiento que nos ha agregado factores adicionales, pues estamos viendo que estamos sufriendo verdaderamente factores muy estresantes. Entonces, también les voy a hablar un poquito de las técnicas para que podamos contrarrestar y sobre todo darnos cuenta que estamos viviendo una vida muy estresante que nos está dando factores adicionales para cosas inclusive tan terribles como el cáncer. Bueno, entonces yo les hablaba de los factores genéticos. Nosotros hemos oído mucho esto, que el cáncer es genético, que ya traemos una predisposición, que mi abuelita tuvo cáncer, que mi tío abuelo tuvo cáncer, y es cierto, hay familias que tienen predisposición genética al cáncer muy importante. Y esto no es minimizable. Es cierto que hay familias que tienen genética con una fuerte carga para el cáncer. Pero sabemos que el cáncer que verdaderamente tiene una carga inevitable genética representa solo más o menos el 5% de las neoplasias. Es decir, tenemos más o menos entre 15 y 17 síndromes genéticos que verdaderamente son personas que prácticamente hagan lo que hagan, van a tener mutaciones que los lleven a tener cáncer al final de su vida. Por ejemplo, mutaciones de un gen APC, que es un gen que va a dar cáncer de colon prácticamente en el 100% de los pacientes, ¿no? Mutaciones de genes reparadores de DNA, que son pacientes que al final sí acaban teniendo cáncer en el 100% de los casos. Pero fuera de esos síndromes que son genética familiar para cáncer, lo que sí tenemos es una fuerte predisposición al cáncer. Sin embargo, voy a retomar esto muchas veces a lo largo de la presentación, la mayoría de estos factores genéticos de todas maneras necesitan el ambiente. Es decir, yo tengo incluso, ¿por qué creen que está aquí este personaje tan conocido por ustedes? Muchos de ustedes deben haber oído que Angelina Jolie tuvo una mutación de dos genes que se conocen como BRCA1 y BRCA2, que predisponen fuertemente a cáncer de ovario, de mama, y entre otros órganos como páncreas, colon, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella se sometió a una mastectomía con oophorectomía profiláctica. Sin embargo, se sabe que y esta mutación es una de las mutaciones con mucha penetrancia, con una alta preponderancia de cáncer, hasta 40% en mama y ovario, por ejemplo, ¿no? Pero dos cosas. Uno, tampoco evita que le den otros órganos y tampoco uno puede quitarse la vesícula, el páncreas y todos los demás otros órganos involucrados. Y otra, se ha visto, esto es bien interesante, antes de 1940, las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 rara vez incurrían en cáncer de mama o en cáncer de endometrio o en cáncer de ovario. Después de 1940, estas mutaciones de BRCA1 y BRCA2 empezaron a tener significativas cifras de cáncer de endometrio, ovario y mama. Y esto fue por el cambio en los hábitos reproductivos, porque antes de 1940 las mujeres tenían muchos hijos, tenían 3 o 4 o 5 hijos o hasta más. Nosotros tenemos todavía abuelas que tuvieron 10 hijos. Todavía, por ejemplo, mi papá viene de una familia de 7 hermanos. Y si ustedes analizan las familias de sus papás, mamás, ya no digan sus abuelos, tenemos familias con muchos tíos, tías y abuelos. ¿Qué pasa ahora? Que somos hijos únicos o 2 hermanos y ya no digamos, por ejemplo, nosotros que estamos teniendo un hijo o 2 hijos o no teniendo hijos. Entonces, este cambio en el patrón reproductivo es ambiental porque lo que hace es que estemos expuestos a estrógenos por más tiempo en la vida, porque esta tendencia también a tener terapia sustitutiva de estrógenos en las mujeres que no quieren envejecer o no quieren pasar por la sintomatología asociada a la pérdida de estrógenos, hace que los estrógenos exógenos pues estén mucho más presentes en nuestra vida y esto hace que los cánceres asociados a estrógenos estén más presentes. Pero vean cómo es el ambiente más que la misma mutación, porque antes de que las mujeres cambiaran el patrón reproductivo y el uso de estrógenos y que los estrógenos estuvieran tan presentes en el ambiente, esto no pasaba. Entonces, las influencias ambientales siguen siendo más fuertes aún que las genéticas en síndromes genéticos donde hay mucha penetrancia. Y esto también lo hemos visto en hermanos que tienen genéticas similares, pero que están en ambientes diferentes. ¿Cómo sabemos esto? Porque tenemos muchos estudios de la posguerra. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una gran cantidad de niños huérfanos que perdieron desafortunadamente sus familias y tampoco pudieron ser colocados en la misma familia? Entonces, teníamos muchos hermanitos
que quedaron sin padres, pero que tampoco una familia podía tomar 5 hermanos o 4 hermanos, o hasta a veces ni 2 hermanos. Entonces quedaron estos hermanitos en familias diferentes y algunos quedaron en países diferentes, ¿no? En los Estados Unidos, unos en Polonia, y entonces obviamente estos hermanos crecieron en ambientes muy diferentes. Entonces tenemos muchísimos estudios de familias con genéticas muy similares, pero que no resultaron con las enfermedades iguales a pesar de tener incluso disfunciones genéticas iguales, pero algunos crecieron en ambientes más sanos que otros, ¿no? Algunos que crecieron en ambientes de la posguerra con carencias terribles, por ejemplo, también desarrollaron enfermedades nutricionales. Entonces tenemos muchos estudios de cáncer y de enfermedades con deficiencias nutricionales simplemente por haber estado expuestos a ambientes diferentes, ¿no? Entonces, al final, yo quiero que tengan mucha conciencia que la exposición ambiental es mucho más contundente, incluso que la genética, a excepción de tener estos síndromes terribles contra los que uno sí desgraciadamente no puede hacer nada, ¿no? A ver, alcohol y cigarrillos, sobre todo, yo sé que la gente joven ha tomado mucho más conciencia de esto, ¿no? Pero yo siempre les digo a mis estudiantes, y se van a reír cuando lo escucho, porque ya había varios de mis estudiantes que han estado conmigo, pero yo siempre les digo que si encuentran la lámpara de los 3 deseos y pueden pedir uno, por favor, el primero que pidan es que desaparezca el cigarro, incluso antes que la guerra, el hambre y la pobreza, porque el consumo de cigarrillos se considera el factor de riesgo aislado que más contribuye a la génesis del cáncer. Y uno como que automáticamente asocia el cáncer de pulmón, pero hoy sabemos que tiene génesis como en 20 cánceres diferentes, que no solo están asociados con el tracto respiratorio, sino con el tracto gastrointestinal, incluso y con los tractos de desecho, como riñón, vejiga y un montón de otros tractos. Entonces, el cigarrillo es fatal. El cigarrillo tiene una cantidad de sustancias que conocemos y otras tantas que no conocemos que están interviniendo en la génesis del cáncer. Obviamente, bueno, y el alcohol por sí solo también eleva el riesgo de carcinomas del tracto gastrointestinal. Ese sí se sabe que es solo el tracto por donde se ingiere, pero también parte de las glándulas que están asociadas al metabolismo, es decir, páncreas e hígado, ¿no? Entonces ahí tenemos otras dos. Pero además les tengo una mala noticia, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, doctora, pero yo solo fumo cuando tomo. Pues esa es la peor combinación que pueden elegir, porque cuando uno toma, las membranas del tracto gastrointestinal se hacen permeables para dejar que todos los venenos que tiene el cigarro se hagan permeables y pasen con mucha más facilidad. Y entonces la sinergia, esto se llama sinergismo. Entonces la sinergia que existe entre el cigarrillo y el alcohol es pésima. O sea que si solo fuman cuando toman, es la peor momento que decidieron hacer la combinación. Mi consejo personal es nunca fumen y el consumo de alcohol debe de ser moderado, muy moderado. ¿Qué quiere decir esto? Ciertos alcoholes tienen algunos beneficios. Todos hemos oído o los cardiólogos recomiendan la clásica copita de vino, una al día, para la cuestión de la hipertensión arterial y para que ayude para la cuestión de bajar los triglicéridos, el colesterol. Eso es cierto, tiene ese beneficio. El resveratrol, que es una sustancia antienvejecimiento, viene en el vino tinto, eso es cierto, pero eso es una copita y esa es una copita de 250 mililitros, ¿no? Porque si se sirve en la copa así triple, otro ya no funcionó, o sea, ya no cumple el propósito y además ya entra en lo otro. Y si acumulan las 5 copitas de la semana, el sábado tampoco cumple el propósito. La levadura de cerveza, por ejemplo, es rica en selenio, entonces, por ejemplo, es una cosa que puede servir, pero tiene el mismo precepto. Y, por ejemplo, en países donde el vino no es tan accesible, la cerveza como que cumple ese propósito, pero lo mismo, no es para que la acumulen y se tomen una caguama el sábado o el domingo, o sea, tiene que ser del equivalente a esto y también baja el colesterol y demás, pero mientras sirva como consumo moderado. En altas dosis, el alcohol también se ha asociado a cáncer de mama, por ejemplo, en algunos otros estudios. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas ingestas. Pero cigarro, por favor, así, aléjense de él. Y ojo, hablo de cigarrillo en primera y segunda mano, porque esa es otra cosa que como por algún tiempo estuvo en duda, ¿no? De que, bueno, yo no fumo, pero la gente que está a mi alrededor fuma. El cigarrillo de segunda mano a veces incluso es más nocivo, porque cuando uno lo inhala de segunda mano tiene un proceso de
de inhalación y de procesamiento metabólico que hace que esos venenos que ya han sido degradados y se degradan como en realidad tercera vez en un metabolismo sean todavía más tóxicos. Entonces, ahora sabemos que el cigarrillo de segunda mano inhalado produce igual alteraciones respiratorias y cáncer. Así que, o sea, no fumen y aléjense de los fumadores, porque realmente es muy, muy, muy dañino. ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues la cuestión de la obesidad y la dieta. La obesidad se ha analizado en muchos estudios y hoy por hoy se sabe que es responsable o está directamente asociada al cáncer de hombres y mujeres, 4% de los cánceres masculinos y 7% de los cánceres femeninos. ¿Cuáles? Sobre todo esófago, páncreas, colorectal, cáncer colorectal, mama, endometrio, riñón, tiroides y vesícula biliar. Hay dudas en otros y se sigue estudiando, pero estos son los más importantes o donde está corroborado su acción directa. Entre más grado de obesidad, más directa es la relación. Entonces, es importante que sepan que kilos perdidos son kilos valiosos. O sea, la obesidad entre más aumenta o se acerca a este concepto que se conoce como obesidad mórbida es más peligrosa. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué la obesidad se relaciona con cáncer? Bueno, cuando uno tiene kilos de más, una de las cosas que aumenta en el cuerpo, y no me voy a meter ahora a cosas muy complicadas, todos los que estudian medicina las conocen, es que la obesidad aumenta directamente los niveles de insulina. Y la insulina se asocia con un montón de factores de crecimiento que están asociados al cáncer. Entonces, ojo, porque desde que uno aumenta un poco de peso, a veces ni siquiera se necesita el aumento de peso. Ojo, ahorita voy a regresar a eso, pero cuando está elevada la insulina, esto está desde un estado que muchos de ustedes conocen como prediabetes o estado prediabético, se los han dicho algunos de sus médicos, que se conoce como resistencia periférica a la insulina. Obviamente, los estados de diabetes mellitus hacen que la insulina aumente per se para tratar de meter el exceso de azúcar que está en la sangre a las células. Pero hay que tener cuidado con el aumento de la insulina en sangre, porque siempre que haya aumento de la insulina en sangre, estos factores de crecimiento van a estar estimulando y esto es un factor de riesgo para cáncer. ¿Qué otra cosa? El tejido adiposo sirve como provee un estado previo para convertirse a estrógenos, ¿ok? Es como un conversor previo hacia estrógenos. Entonces sirve como un cúmulo de conversores de estrógenos. Entonces puede dar hiperestrogenismo. Por eso es que también se asocia a cáncer de mama y endometrio, de hecho a órganos que dependen de estrógenos. Y luego, perdón, aquí por mi dedazo, estados proinflamatorios. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los estados de síndrome metabólico mantienen al cuerpo en un estado de inflamación constante que también produce sustancias más o menos similares a los factores de crecimiento que también estimulan la posibilidad de cáncer. Pero yo les decía que ojo que no solo la obesidad, sino también la dieta. Siempre que uno está comiendo exceso de proteínas y grasas, está produciendo insulina para que se degraden. Y entonces, si uno solo come dietas altas en grasa y proteínas, está produciendo este estado de hiperinsulinemia. Por tanto, las dietas bajas en fibra y altas en grasa y proteínas animales tienen este mismo efecto. Sobre todo, y esto es el más importante, quiero que escuchen esto, porque también hay muchas personas que se van del otro lado y dejan de comer carnes rojas y satanizan completamente a la carne porque dicen, no, es que ya me dijeron que me aleje de la carne es mala, la carne da cáncer. No, la carne, solo si se come carne y pura carne, puede tener este efecto. Pero lo más importante son carnes que tengan nitritos, o sea, carnes, por ejemplo, muy procesadas, ahumadas, que tengan muchos conservadores. Y sobre todo estas son peligrosas para cáncer gástrico y colorectal, pero sobre todo si no se contrarrestan con alta ingesta de fibras vegetales naturales. Entonces, lo mismo, mis alumnos que ya me han oído decir a esto, les digo, no tienen nada de malo que se coman su gordita, pero por favor pónganle nopales. Aquí la cuestión es contrarrestar. Si ustedes están comiendo proteína y grasa animal, hay que poner fibra y hay que doblar el contenido de fibra. ¿Cuánto es el doble de fibra? O sea, porque probablemente me dirán, doctor, es que yo no sé ni cuánto es la fibra normal. La fibra normal que uno tiene que comer al día son 20 gramos de fibra.
Por tanto, si ustedes quieren ser súper saludables, tienen que comer 40 gramos de fibra. Y los mexicanos tenemos un extraordinario proveedor de fibra que es el nopal, verdaderamente. Y comer nopal para nosotros es un extraordinario alimento. Entonces, 40 gramos de grasa al día, excelente para contrarrestar. Y al final hay una fórmula muy buena. Nosotros deberíamos comer una porción de frutas y vegetales en cada comida que hagamos. Y si se lo agregamos a la colación, o sea, 5 porciones de frutas y vegetales al día, es excelente. Y traten de ponerle todos los colores de la canasta. Al final, no se preocupen de estar poniendo en una balanza gramos y contando calorías, pero si ustedes ponen de todos los colores, que tenga verde, que tenga naranja, que tenga amarillo, con eso van a tener una buena canasta alimentaria, porque además se necesitan las proteínas y las grasas. Nosotros necesitamos carne para tener un buen aporte de vitamina B, de proteína, necesitamos grasa, pero lo que necesitamos es que tengamos una buena fibra vegetal y animal. Entre más natural, todo mejor. O sea, la carne, ¿qué es lo que hay que alejarnos? De las carnes ahumadas y de las carnes saladas y de todas las cosas que vengan en procesamiento. Esto es lo que produce cáncer, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que quedarnos en la mente, ¿no? Ahora, agentes ambientales, y esto es lo que es un poquito escalofriante porque hay cosas que no sabemos. Hay cosas que sí sabemos, la radiación ultravioleta. Esto no lo han repetido día y noche, incluso la industria, ¿no? Nosotros hoy sabemos que no nos podemos asolear. Además, con los cambios en la capa de ozono, esto se ha vuelto verdaderamente muy importante. Ustedes mismos lo deben de saber. Antes uno podía salir al sol y no se quemaba. Uno hoy sale al sol y se quema como antes no pasaba. Entonces, sí es muy importante usar protector solar. El carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma están aumentando de una manera muy importante en las últimas décadas en comparación a antes. La radiación ultravioleta es peligrosa y además el efecto es acumulativo. Es muy importante cuidar a los niños porque las quemaduras solares fuertes que dañen la piel en un niño antes de los 8 años es un efecto acumulativo muy fuerte. Entonces hay que cuidar mucho a los niños, hay que cuidarse entre más clara es la piel. Los bloqueadores solares funcionan amplificando el efecto. Por ejemplo, les voy a decir más o menos para que vean el algoritmo. Una piel morena normal como la de casi todos los mexicanos podría estar 5 minutos al sol sin protección solar. Si uno tiene un factor de protección 2, eso va a multiplicar el efecto 2 veces. Entonces, si yo me pongo un factor de protección 2, yo puedo estar 10 minutos. Si me pongo un factor de protección 3, 15 minutos. Y así es como van funcionando los factores. Ojo que no sean tan estrictos porque esto se va a modificar con el sudor. O sea, si está haciendo mucho calor, obviamente voy a sudar, aunque diga que es contra agua y todo eso, de todas maneras uno suda los bloqueadores, pero es así. Ahora, una piel muy blanca puede estar 1 minuto, entonces tengan en cuenta cada cuánto se tienen que estar cambiando el bloqueador. Y esto es muy importante. Las pieles muy claras, que tengan ojos claros o pelirrojos, se tienen que estar poniendo bloqueador muy seguido, porque si no puede ser catastrófico y obviamente esto es mucho riesgo para cáncer de piel, ¿no? Hay algunos carcinogénicos como el arsénico. El arsénico se ha asociado a cáncer de mucosas como mucosa faríngea, esófago, piel, y que se da en cosas que uno no se imagina, como beber agua de pozo. A veces el agua que está en los mantos freáticos muy profundos está contaminada con arsénico. Entonces son cosas que hay que evitar, por ejemplo. Asbesto. El asbesto está relacionado con cáncer, con mesotelioma, por ejemplo, lo que es el cáncer de la pleura. Y, por ejemplo, ahora ya no, porque desde que llegó Rotoplas, por ejemplo, estos tinacos ya no se hacen de asbesto. Pero quien tenga tinacos muy antiguos utilizaban asbesto. El asbesto se utilizaba en la industria de la construcción y aunque se diga que no, en lugares que no tengan mucha regulación se sigue utilizando porque se mezclaba con el concreto para hacer, para construcción. Entonces, esto es muy endémico. O sea, por ejemplo, se han investigado pueblos, incluso en países desarrollados como los Estados Unidos, donde había mucho mesotelioma y resultaba que estaba en la construcción. Entonces, la gente por donde vivía simplemente le estaba dando cáncer. Algunas pinturas, por ejemplo, también ponían asbesto. El benceno, que a pesar de que se sabe carcinogénico, se utilizaba en algunos compuestos de tintorerías, en algunos pesticidas, en algunos adhesivos y en algunas pinturas, sobre todo estas que se ponían para abrillantar las cosas.
el radón, que es un compuesto que se forma de los decaimientos minerales y que les da a las casas un olor como de viejo, un olor que se llama enrarecido. Y yo, por ejemplo, cuando les digo a mis estudiantes, el radón es muy particular porque huele como a una casa antigua a la que uno ha entrado, como que no se ha ventilado en mucho tiempo. Yo les decía, no sé si alguna vez han entrado a casa así como de algún bisabuelo que uno entra y que es una casa que parece que no han abierto en muchos años, es un olor muy particular, y ese es el radón, es el decaimiento de los minerales. Y por ejemplo, en países muy desarrollados miden la cantidad de radón que hay con unos detectores de radón, y donde hay radón no dejan construir. Es uno de los requerimientos que hay para asentar nuevas construcciones, porque el radón se va acumulando en tierra vieja, ¿no? Y entonces se tiene que revolver esa tierra y dejar que, o sea, se tiene que demoler esa construcción, revolver la tierra y dejar que el radón, pues, se quite con el ambiente para que se pueda volver a construir, porque es decaimiento mineral, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede detectar en algunas excavaciones antiguas, porque al final es decaimiento en los diferentes asentamientos terrestres. Algunos medicamentos, desafortunadamente, justamente medicamentos que están hechos para combatir el cáncer, como el metotrexate, producen otras neoplasias secundarias, pero bueno, la misma radiación que se da para combatir el cáncer, pues también se sabe que da otras neoplasias secundarias. Entonces, pues es importante para que vean la cantidad de cosas que pueden producir cáncer que uno no sabe y las que estamos por saber, porque yo a veces cuando les doy clases de algunas cosas les digo, se están investigando, por ejemplo, la emisión de las ondas de celulares, por ejemplo, eh, algunas cosas que todavía estamos por uso y que vamos a saber en 10 o 20 años si es que daban cáncer o no daban cáncer. A veces ha pasado con ciertos medicamentos, ¿no? Que se prueban y resulta que después los quitan, o con lo que pasó con la sacarina, ¿no? Que se utilizaba en los edulcorantes artificiales y que después la quitaron porque daba cáncer. Entonces, así tenemos cosas que vamos sabiendo desafortunadamente, y por eso tenemos que tener industrias que regulen estas cosas para saber qué pasa. ¿Qué otros factores? Pues yo les hablaba un poquito de esto de la historia reproductiva, ¿no? Y la historia reproductiva en realidad va de la mano con la cuestión de la larga exposición a los estrógenos. Y sobre todo la larga exposición a estrógenos que no tengan contraposición de progesterona. Y por eso es que no es buena la terapia de sustitución de estrógenos, ¿no? Y esto es una cosa que yo sé que los ginecos a veces me pelean un poquito esto porque sé que la industria ha sacado supuestas pastillas protectoras de mama o protectoras de endometrio, pero la realidad es que pues nosotros tenemos una manera en que funcionan los estrógenos y tiene que ser así, ¿no? Hace muchos años, cuando las mujeres no tenían esta posibilidad, pues bueno, hay un periodo donde viene la menopausia que yo sé que es horrible y pues uno está sensible y llora hasta con los comerciales de Avon y hay bochornos y hay cosas horribles, o sea, yo sé, pero es un periodo donde uno se adapta y vuelve a la normalidad. Pero no es casualidad que desde que se empezó a utilizar, sobre todo de forma medio indiscriminada, la terapia de sustitución de estrógenos, tenemos un gran aumento del cáncer de mama y del cáncer de endometrio. Entonces, es una cosa que tenemos que hablar, ¿no? Que tenemos que hablar con nuestros seres queridos, empezando por quién, con nuestras mamás, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi mamá que por ahí anda en la conferencia, es una cosa que se lo he dicho una y otra vez, ¿no? O sea, no es una cosa que se deba de hacer, ¿no? Porque además creo que la industria ha caído en un exceso de protección basado en los estrógenos, ¿no? O sea, han puesto un equivalente con lo que los estrógenos son belleza, los estrógenos son juventud, y te los ponen hasta los shampoos, ¿no? Para que se te ponga la cabellera como yegua de concurso, ¿no? Y no, pues, o sea, los estrógenos no son para eso, ¿no? Los estrógenos tienen un porqué y un cuándo. Por ejemplo, los estrógenos tópicos para evitar la resequedad vaginal, perfecto, sirven muy bien, ayudan mucho, son muy buenos, pero los estrógenos exógenos no son tan buenos, y sobre todo porque no tienen esta contraposición natural de progesterona y causan muchos problemas. Agentes infecciosos. Tenemos algunos muy comprobados que pueden causar lesiones precursoras de cáncer. Uno de ellos es el virus del papiloma humano, que se asocia con el carcinoma cervicouterino. De esto incluso ahora hay una vacuna que estamos pues ahí luchando con las regulaciones para hacer lo que se haga más tempranamente, no antes de que las chiquitas empiecen su vida sexual activa. Seguimos todavía en la consejería para la protección de las relaciones sexuales en mujeres muy jóvenes, ¿no?
La hepatitis B y C, sobre todo la hepatitis C, que se asocia mucho, tiene una relación muy directa con el cáncer hepático. El Helicobacter pylori, que sabemos que se asocia al cáncer gástrico. El Helicobacter pylori además tiene una incidencia espantosa en nuestro medio. Y bueno, el Helicobacter pylori es una cosa que es totalmente tratable con una pastilla antibiótica, ¿no? Entonces, es una cosa que cuando uno tiene gastritis, por favor, es una recomendación que les hago, no la dejen pasar. La gastritis es una cosa que tiene que investigarse, y si uno tiene Helicobacter pylori hay que erradicarla. El Helicobacter pylori puede dar cáncer, ¿no? Puede evolucionar a cáncer gástrico y a linfoma gástrico, y es tan sencillo como erradicar una bacteria antes de esto, ¿no? Bueno, vuelvo a esto, el envejecimiento es la única cosa por la que sí no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el envejecimiento? O sea, no, la frecuencia del cáncer aumenta con la edad. Esto es así, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unos genes que se dedican a reparar nuestro DNA. Nosotros al final estamos hechos de proteínas, y son proteínas que se van codificando y que conforme envejecemos, pues empiezan a equivocar, ¿no? Y al equivocarse, pues entonces pues, ya no las hacen tan bien. Y mientras no descubramos la fuente de la eterna juventud, esto va a pasar. Pero ¿qué sí podemos hacer? Envejecer de la mejor manera, o sea, hacer que nuestras proteínas duren lo que tienen que durar de la mejor manera. Y ahorita vamos a ir a esta última diapositiva, que es la que todos están esperando, que es que voy a hacer yo, ¿no? Y bueno, las inmunodeficiencias, ¿no? Tenemos inmunodeficiencias adquiridas como el SIDA, que son cosas que también son prevenibles, y tenemos algunas que no, desafortunadamente, con las que no se puede hacer nada, y las condiciones inflamatorias crónicas como diabetes mellitus, hipertensión, contra las que sí podemos luchar. Miren, por ejemplo, ahora el COVID, cómo está sacando toda la enfermedad que tenemos en nuestra población, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, o sea, porque hay muchas cosas que vemos que no podemos hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer, y tenemos factores protectores en esta lucha, ¿no? Y les voy a hablar simplemente, les voy a poner esta diapositiva rápido. Miren, aquí a la izquierda tenemos la incidencia de los cánceres, es decir, cuáles son los cánceres más frecuentes en hombres y mujeres. Vamos en hombres. El más frecuente en hombres es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de pulmón y seguido de cáncer de colon y recto. Estos son los que más frecuentemente se presentan en hombres. En mujeres, definitivamente el más frecuente es cáncer de mama, seguido desafortunadamente, y esto cambió con la revolución sexual, porque las mujeres dijimos, nosotros también podemos fumar y podemos fumar más. Pulmón, miren, o sea, lo logramos llevar al segundo lugar, y después colon y recto. Vean que, o sea, en general le siguen ganando a útero y a ovario, ¿no? Entonces, estos son los cánceres más frecuentes. Ahora, ¿cuáles son los que más nos matan, no? Porque no necesariamente los que más nos dan son los que más nos matan, y aquí es donde está el escalofrío, y porque les digo que, les vuelvo a decir a todos, si alguno se topa con la lámpara maravillosa, el que más nos mata tanto a hombres como a mujeres, vean cuál es. Pulmón, a los dos. Ese es el cáncer que más nos mata a hombres y a mujeres. Después de pulmón, a los hombres el que más los mata es próstata, simplemente por la presencia, que es el cáncer más frecuente, y después páncreas. Páncreas es un cáncer muy mortal. Mujeres, el que más nos mata, pulmón, seguido de mama por la gran frecuencia, y después colon y recto. Entonces, vamos a hablar de los más prevenibles. O sea, el más prevenible es pulmón, ¿no es cierto? O sea, tenemos que el que más nos da y el que más nos mata es pulmón. Próstata, pues ahí sí como que sí no podemos hacer nada, pero luego tenemos colon y recto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Pues yo creo que ustedes mismos ya tienen la respuesta. Podemos hacer algo. Podemos evitar exposiciones de riesgo innecesarias. Y entonces voy a empezar con la número 1. Si el número 1 que nos da y que nos mata es pulmón, pues tenemos la abstención de consumo de tabaco de primera y segunda mano. En nuestras manos está prevenir y acabar con el cáncer número 1 de pulmón. Y yo sé que alguien me podrá decir, doctora, pero hay gente que no fuma. Yo conozco a alguien que no fuma y que le dio cáncer. Sí, desafortunadamente tenemos, o sea, sí hay condiciones genéticas que le pueden dar, o sea, mutaciones del DNA que le pueden pasar a gente que no fuma, sí, pero son las menores. Es decir, o sea, yo no digo que no haya cánceres que le dan a la gente sin que haya hecho nada. Es cierto, eso se da, pero de verdad que epidemiológicamente es la menor posibilidad. 90% o más de las personas que les da cáncer son fumadores. De tal manera que si nosotros tenemos la abstención de consumo de tabaco de primera y segunda mano, eliminaríamos el 90% de cáncer de pulmón, y por tanto la causa número 1 de cáncer y de muerte por cáncer.
Consumo moderado de alcohol, y aquí, por ejemplo, le ayudamos mucho a colon y recto, que colon y recto es uno de los cánceres que se asocia directamente. Ya les dije que tracto gastrointestinal, todo se asocia con cáncer, con consumo elevado de alcohol. Exposiciones ambientales, pues ya hablamos, protector solar, que se incluye el protector solar como parte de la rutina diaria de, bueno, ahorita estamos encerrados, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, en el día, vamos a volver a salir, o sea, no vamos a vivir como topos toda la vida, yo se los aseguro, va a haber un día en que haya vacuna y una nueva normalidad y salgamos, aunque sea poquito, lo que sea, vamos a volver a salir. Bueno, ese día que volvamos a salir, hay que incluir bloqueador solar dentro de nuestra rutina. Hay que investigar cómo está nuestro tinaco, por ejemplo, ¿no? No sería bueno de todas maneras ver estas cosas. Si uno de nosotros tenemos un abuelito que le huele rara la casa, hay que ver que no tenga radón, o sea, todas estas cosas que vayamos sabiendo. Si tenemos de verdad un bisabuelo que vive en un pueblo y que está tomando agua de pozo, sería bueno ver que no está teniendo arsénicos, esas cosas, ¿no? Estas cosas de información que vamos sabiendo, ¿no? Ahora esto, dieta rica en verduras, en frutas, vegetales frescos y evitar comidas procesadas y conservadores, sobre todo ahumados y salados, con eso ya la hicimos. Y esto no quiere decir que nunca más vuelvan a comer una hamburguesa de McDonald's, no caigamos en excesos. ¿Cuáles son los antioxidantes que se recomiendan? Miren, hay algunos alimentos que son muy buenos. En general, comer es una buena idea, incorpórenlos a su comida. Coco, el coco natural, el agua de coco, las bayas, por ejemplo, los arándanos, las goji berries, todas estas, los frutos secos que incluyen obviamente nueces, pistaches, todas estas cosas que yo sé que son carísimas. El té verde, cualquier cosa que tenga vitamina C, entonces todos los cítricos que les ocurran. Omega 3, ¿qué tiene omega 3? Les voy a recomendar dos cosas que son muy mexicanas y que sí son baratas. La chía, háganse agua de limón con chía, que es súper mexicana y la chía es barata. Y les voy a recomendar otra cosa, la linaza. La linaza molida, y háganse agüitas con una cucharada de linaza. La linaza es una excelente fuente de omega 3 y es barata. Y sus aceites, cámbienlos por aceite de canola y aceite de soya, que es otra excelente fuente de linaza. Beta-carotenos. Los beta-carotenos vienen en las zanahorias, en los pimientos, en la calabaza, que son otras cosas bien mexicanas, en las verduras verde oscuro, entre más oscuro mejor, entonces espinacas, acelgas, berros, brócoli, que además son cosas que nosotros comemos y además tienen vitamina B. Y el selenio que son otro potente antioxidante, carnes rojas, todos los vegetales casi tienen selenio, los frutos secos igual, los mariscos, incluido el atún, hasta el atún en lata, pollo, el hígado, ajo. En México cocinamos con ajo, entonces tampoco tenemos que irnos a comprar complementos súper caros y cosas. Es más, desconfíen de todo lo que les digan que está carísimo, porque con eso ya se les va a prevenir todo, casi no va a funcionar. Yo lo que les digo, si ustedes cocinan con verduras frescas y los condimentos que utilizamos de forma natural, con eso van a poder prevenir. ¿Qué otra cosa? Ejercicio. Y con ejercicio no les quiero decir que tienen que hacer la rutina de Bárbara de Regil hasta que se pongan con cuadritos en la panza. Lo que les quiero decir es hagan una rutina de ejercicio. O sea, caminen por la casa, cuenten sus pasos. 5,000 pasos son buenos para mantener una buena salud. Ejercicio aeróbico, pero no quiere decir que se tengan que acabar así desmayados. Simplemente incorporen el ejercicio a su vida, caminen, en la medida que se pueda. Obviamente ahorita caminen alejados de las personas 2 metros con mascarilla y cubrebocas, y si no, caminen en sus casas, suban y bajen escaleras, sean creativos, siempre se puede hacer alguna cosa, pero incorporen el ejercicio a su vida. Y otra cosa que a veces pasamos mucho de largo, pero hay que mantener un pensamiento positivo, tenemos que librarnos del estrés, tienen que encontrar una técnica que les funcione, yoga, meditación, mindfulness, cualquier cosa que los mantenga pensando positivamente, porque este mundo por sí solo ya ven que nos quiere dar cáncer y que nos trae a cosas estresantes y terribles. Entonces tenemos que hablar positivamente con nuestro cuerpo, con nuestras células y con todo alrededor, para mantener un ambiente bueno. Entonces, ejercicio, pensamiento positivo, lo más frutas y verduras que puedan comer, y obviamente evitar las conductas de riesgo innecesarias, y es lo que van a tener para envejecer de manera buena y tratar de contrarrestar estos factores que se tienen. La vitamina C es una muy buena idea, porque también cuidado con la vitamina E. O sea, la vitamina E es un buen complemento, pero viene casi siempre ya de por sí. O sea, si uno tiene una buena ingesta, tampoco la recomiendo
mucho como un complemento externo a menos que tengan una deficiencia, porque la vitamina E sí es tóxica como hipervitaminosis. La vitamina C no, por ejemplo, la vitamina C la verdad es que Linus Pauling, que fue un investigador que por eso ganó el premio Nobel, sí lo ganó basándose en que era un antioxidante muy potente, como uno de los pocos quimopreventivos de cáncer, ¿no? La vitamina C sí es una muy buena idea, porque tampoco hay que olvidar que con el paso de los años, las capacidades nutricias de los alimentos han disminuido comparado con lo que comían nuestros abuelos, ¿no? Que es una realidad. Pero al final, o sea, mi resumen es, los factores ambientales son más contundentes que los factores genéticos y están en nuestras manos. La verdad es que eso es lo que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos, que sí como personas tenemos un rol para combatir esta terrible enfermedad. Entonces, pues eso es lo que les quiero dejar. Espero que les sirva, espero que se lo lleven con ustedes y ahora sí, pregunten lo que quieran. Cami, no sé si me quieras ayudar, no sé si hay preguntas en el chat o si... Sí, claro. Pues por el momento no hay preguntas. Igual, o sea, las pueden escribir en el chat o si Pero creo quieren que no hay hay ningún creo problema y pueden que abrir hay manitas su micro. alzadas, Cam. Creo que hay manitas alzadas. Ah, sí, Said. Hola doctora, muchas gracias por su presentación. No, ¿de qué? Dime, ¿Usted Said. recomendaría como, yo sé que nos mencionó que no utilizáramos los suplementos alimenticios, pero por decir algo, en estas épocas que se vienen de frío, ¿nos recomendaría utilizar vitamina C adicional para mejorar el sistema inmune? La vitamina C siempre la recomiendo. Es el único que sí siempre recomiendo. E incluso, mira, te voy a dar un tip. Si tú sientes que te estás enfermando, la vitamina C tiene una dosis tóxica muy elevada. Entonces, tú puedes, por ejemplo, con mucha seguridad, si sientes que necesitas reforzar, tomar 3 o 4 gramos diarios de vitamina C por unos 10 días sin problemas, ¿eh? Y hasta un shot como hasta de 10 gramos de vitamina C, unos 2, 3 días, y no te enfermas si sientes que estás en eso. Y yo tenía un alumno que leyó muy hacia profundidad los estudios de Linus Pauling y él me decía, yo tengo una familia que tuvo mucho cáncer y yo sí me echo diario 2 gramos de vitamina C y él andaba con eso. Es difícil, ¿eh? Porque la vitamina C la venden comercialmente, ya sabes, en pastillas de 500 miligramos. Pero, por ejemplo, GNC sí tiene pastillas de 1 gramo, ¿no? Que creo que son hasta masticables. Entonces, o sea, la vitamina C es el único antioxidante que yo sí recomiendo sin miedo a la dosis tóxica porque es muy bueno para elevar las defensas locales y además como antioxidante súper potente. Gracias, doctora. Andrea Salazar pregunta en el chat, ¿la proteína en polvo tiene algún efecto negativo en el cuerpo de esta índole? No, no, pero también hay que ver, yo siempre lo que digo es, la proteína en polvo tiene como una razón que es bodybuilding, ¿no? En realidad para eso es para lo que se toma, pero hay que tomar en cuenta que, todos los complementos en polvo pasan por destrucción gástrica. Entonces hay que tener cuidado que el efecto esperado no siempre va a ser el que se tiene, porque al final cuando se toman, gran parte de lo que se va a tomar va a ser susceptible a destrucción gástrica, pero se toman como complemento, sobre todo en personas que están haciendo ejercicio y necesitan hacer bodybuilding porque no están teniendo o no quieren tener aporte de proteína o tienen el adecuado aporte de proteína que necesitan para un complemento para ejercicio particular y para eso sirve, pero no tiene un efecto negativo para lo demás, digamos. Fernanda pregunta en el chat, ¿los estrógenos no son necesarios nunca en mujeres posmenopáusicas? Yo te diría que no, Fer. Esto es una cosa que yo siempre, o sea, es que yo te daría la pregunta de regreso, o sea, como para qué quisieras tú tener estrógenos una vez que los estrógenos se retiraron. O sea, la única vez que yo doy estrógenos sería en una mujer que tuvo una menopausia muy temprana, por ejemplo, quirúrgica, o sea, le tuviste que quitar los ovarios porque tuvo, por ejemplo, teratomas bilaterales muy joven. Y entonces, pues sí le estás provocando una menopausia quirúrgica temprana innecesaria. Pero si ya fue porque tuvo un retiro, porque ya le tocaba como, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces es porque la mujer se niega a pasar por el proceso de la menopausia. Entonces, pues yo no le veo el caso. O sea, si realmente está teniendo mucha depresión, más bien manéjala con ansiolíticos o antidepresivos, o está teniendo insomnio, yo más bien palearía alrededor lo que está teniendo, que sea muy fuerte o muy grave o que le esté causando
incompatibilidad con su vida, esto, ¿no? Para dormir o sus sentimientos o lo que sea, pero la verdad es que yo sí no volvería a acudir a los estrógenos, porque además, insisto, van a ser sin contraposición de progesterona y entonces, si no, no le vería yo el caso, ¿no? A los estrógenos. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Sebastián pregunta, ¿hay evidencia sobre el mito del microondas y el cáncer? Ok. No cuando el microondas funciona perfectamente bien. Ahí la única cosa es que hay que asegurarse que el microondas esté con correcto funcionamiento. Hay evidencia cuando el microondas tiene fuga. Entonces ahí lo único que hay que asegurarse es que el microondas tenga un mantenimiento adecuado. Mientras no haya fuga de las microondas, no hay evidencia de cáncer. Muy bien. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Javier pregunta, ahora en tiempos de estar 24/7 frente a una pantalla, ¿hay algún efecto negativo de la luz de las pantallas, ya sea carcinógeno o no? Carcinógeno no conozco yo ninguno, pero sí hay efecto negativo por el mismo efecto que produce cualquier luz azul. Lo que o sea, el principal es disrupción del ciclo circadiano. Entonces, lo que sí se recomienda, o sea, insomnio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con las pantallas y con los celulares y en general con cualquier aparato electrónico que produzca luz azul? Parar su uso por lo menos 1 hora antes de dormir, porque lo que se ha visto es que si uno está viendo el celular o la pantalla o incluso la televisión y después se duerme, no va a poder conciliar el sueño y sí va a haber disrupción del ciclo circadiano. Entonces, es eso. Hace poco, ayer creo, el doctor Enrique Yan dio una conferencia acerca del cuidado de los ojos con la pantalla de luz, pero la verdad es que no lo pude ver, pero uno que es definitivo es la disrupción del ciclo circadiano. Entonces, lo que sí les recomiendo es que paren el uso de cualquier pantalla, de cualquier aparato, al menos 1 hora antes de irse a acostar. Y obviamente utilizar filtros de protección porque sí hay desgaste ocular. Gracias, doctora. Muy bien. Andrea Salazar vuelve a preguntar. Creo que ya contestamos tu primera pregunta, Ah, pero... ok, mira, sí, del celular, pero pregunta ella del celular. Mira, en el celular sí, o sea, quiero mencionar 2 cosas en el celular. El celular está comprobado, incluso, está comprobado por la Asociación Pediátrica de Cáncer en los Estados Unidos que el celular sí causa cáncer de cerebro en niños menores de 2 años. Ahí se tiene que evitar la exposición de celulares que tengan datos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, miren, esto es una cosa bien interesante, porque esto depende de cada país. Hay países que tienen asociados los datos y no a los celulares. Por ejemplo, en México, si ustedes apagan los datos, de todas maneras tienen línea de celular. O sea, no les entra el Wi-Fi y eso, pero sí la línea de celular. Y, por ejemplo, hay otros países donde no, cuando quitan los datos sí tienen celular. Entonces, la cosa es que si hay datos, ya sea celular o Wi-Fi o lo que sea, los niños no deben usar esas tabletas antes de los 2 años. O sea, solo tabletas que no tengan ningún tipo de dato, o sea, solo para jueguitos. Por ejemplo, en Estados Unidos venden estas tabletas tipo Kindle que solo se les pueden instalar juegos o aplicaciones, pero que no se conecten a los datos. Porque antes de los 2 años, cuando el cerebro está creciendo, todo eso sí se ha asociado a tumores cerebrales más frecuentemente, y eso es una cosa que uno tiene que saber, que antes de los 2 años los niños no deben, y eso lo digo porque las mamás son muy dadas a darle su celular al niño. Entonces, el de uno que sí tiene datos y Wi-Fi y todo eso sí puede ser muy peligroso para un niño pequeñito. Ya después de los 2 años, como que hay que tener cuidado con la distancia, por lo menos tienen que estar a 60 centímetros de todas maneras, porque también se asocia con miopía y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, sí, eso es un bien interesante. Y hay otros estudios que sí relacionan a las personas que trabajan en call centers, que están más de 14 o 16 horas con las diademas pegadas a las ondas de celular. Entonces, en ese caso, sí. Y bueno, el otro que les había mencionado es las tabletas y los celulares, que sobre todo que se ponen los hombres en las faldas, ¿no? Muy cercano al testículo, pero eso es por la temperatura, no por las ondas que emiten, que elevan la temperatura de los testículos y que sí se ha asociado con seminomas, ¿no? O tumores de células germinales. Y la fuga del microondas no se manifiesta, es visible. Por eso es que es importante saber nada más que el celular, que el microondas tenga pues su mantenimiento, porque no es visible. O sea, si más bien hay que checar como la garantía por cuántos años dice que tiene que funcionar, y tal vez sí es como que bueno
darle su mantenimiento regular al microondas, porque no es una cosa visible. Creo que hay unos medidores o contadores como los tipo Geiger, pero la verdad eso sí no sabría. Lo ideal es como mantenerlo como cualquier aparato con su revisión periódica. Preguntan igual en el chat que si recomienda dejar los embutidos como jamón, salchichas, etc. No dejarlos, pero sí espaciarlos, o sea, no hacerlo una cosa regular. Las salchichas, hay salchicha regular y hay salchicha ahumada, que es deliciosa, lo mismo, o sea, las salchichas ahumadas muy de vez en cuando, las salchichas, el jamón y los embutidos están como tipo 1 en la FDA, o sea, es decir, mientras no sea diario no hay ningún problema, pero lo mismo, si van a hacer un sándwichito de jamón, pónganle lechuga, o sea, yo siempre hay lo que digo es contrarrestar, ¿no? Y el embutido entre menos procesado mejor, o sea, digamos que el súper proceso, vamos al paté, o sea, ese es el exceso procesado y las salchichas ahumadas. Y lo mismo, el jamón, que también el más rico es el ahumado, pues evitarlo, o sea, dejarlo como para una botanita o algo así, y después tratar de utilizar jamón de pechuga de pavo, salchicha de pechuga de pavo, y de todas maneras tratar de consumirlo menos que otro tipo de comidas, pero tampoco hay que dejarlo al 100%. Los sartenes de teflón o sea, no tengo yo conocimiento en algún estudio que generen cáncer, pero como todas las cosas, si se empieza a zafar el teflón, pues al final es una sustancia pues que no es buena. Y otra cosa que aquí no les mencioné, seguramente el teflón pasa un poquito como los plásticos. Recuérdense que el plástico y el teflón debe funcionar igual. Son moléculas que mimetizan el estrógeno. Es siempre una buena idea no utilizar el plástico para almacenamiento. Si pueden desplastificarse mejor, esto ya se los he dicho en algunas clases a mis alumnos, mejor, lo más importante o lo mejor para almacenar es vidrio y lo mejor para cocinar es metal, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que el plástico es lo más económico y mejor y tiene muchas cosas, pero en la medida de lo posible tratar de utilizar vidrio es lo mejor para almacenamiento. Anticonceptivos y cáncer. Anticonceptivos no tienen tanto problema porque tienen contraposición de progesterona. En realidad, una buena idea cuando una mujer no quiere embarazarse es anticonceptivos porque hacen ciclos no estrogénicos, entonces no tienen ningún problema. De todas maneras, yo creo que como método contraceptivo es uno de los más seguros porque los otros son invasivos y pues la edad correcta es cuando empiecen a tener relaciones sexuales. Entonces, los contraceptivos tienen eso, son microdosis y además tienen contracepción de progesterona. El problema más bien para el cáncer son las terapias sustitutivas, que son macrodosis estrogénicas y que no tienen contraposición de progesterona. ¿Hay alguna otra duda o comentario? Recuerden que las pueden escribir en el chat o pueden alzar su mano o simplemente abrir su micrófono sin ningún problema. Hola, pues si ya no hay dudas por el momento, me presento. Mucho gusto, Nayeli. Mi nombre es Mónica Trujillo, fundadora de Musas. Mucho gusto, Mónica. Padrísima tu plática, súper interesante. Lo vamos a hacer, pero tenemos que hacer que tú digas esto a muchísima gente más. Cuando quieras, estoy a tus órdenes, Mónica, de verdad, con muchísimo gusto, porque sí, yo sé, el sistema de salud de nosotros en general tiene que virar hacia eso, en general, no solo en el cáncer, sino en todas las enfermedades crónicas. O sea, nosotros tenemos que migrar la responsabilidad hacia nosotros como individuos y hacia nuestras familias, o sea, que sepamos que nosotros podemos hacer cosas y podemos intervenir y en efecto, dejar de pasar esta fase donde
donde al final estamos colapsando los sistemas de salud y esperando cosas en momentos donde ya no se van a poder hacer, ¿no? Entonces, cuando quieras y con muchísimo gusto, yo pues estoy a sus órdenes, y pues bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Trabajar con las generaciones. Aquí están muchos de mis alumnos que yo también los extraño, que espero, ¿no? Que ellos estén justamente haciendo esa misma labor para salir al mundo y saber que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Educar a las generaciones para que intervengan más tempranamente y en la prevención de todos estos males que nos están acabando con nosotros, ¿no? Claro. Claro, pues yo agradezco muchísimo a la maestra Margarita por habernos unido a nosotras con las estudiantes del TEC, a este equipo que ha sido maravilloso de Carla, Rebeca y Cami, que han hecho este enlace para que nos podamos conocer. Y bueno, pues me encantaría, nosotros la intención que tenemos es crear realmente una comunidad de gente más responsable, de gente que se ayude, de gente que sea más proactiva. Como decías, para mí lo más importante en el tema de la salud es crear a gente responsable y creo que ahorita con todo esto de la pandemia es un buen momento en el que a todos nos sacude un poco la mente cómo está la salud del mundo y empezando por nuestras familias y en nuestro círculo cercano, qué podemos hacer. Entonces, pues a todas las personas que hoy se unieron gracias a la convocatoria padrísima que hicieron Rebe, Carla, Cami, pues les invitamos a seguir ahí, a seguir manifestando pues cuáles son sus dudas, sus inquietudes, a pedir que hagamos más pláticas de estas para que pues, podamos seguir teniendo la oportunidad de conocer a gente como la doctora Nayeli, que seguramente yo creo que hay mucha gente que quiere hablar y que quiere transmitir todo su conocimiento con esta pasión con el que lo hace Nayeli, que es increíble porque hay veces que te echas una plática de cáncer y te estás durmiendo porque ni entiendes lo que te están diciendo, pero tú lo haces padrísimo, lo haces muy bien y yo creo que pues hay que llegar a más gente. Entonces, ojalá que la gente que se está uniendo ahorita a la comunidad nos ayude a hacer esta comunidad más grande, que la única intención que tiene es eso, ¿no? Evitar que más gente se enferme. Mil gracias. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí les dejamos las redes sociales, justamente como dice Mónica, para pues crecer la comunidad y para que puedan ver todos los posts que ponen. La verdad es que tienen material muy padre y tienen una labor muy bonita. Entonces las pueden seguir en Facebook, en Instagram y también está su página de internet por si quieren investigar más de la asociación y también quieren colaborar ahorita en estos como tiempos tan complicados. Igual ahí pueden encontrar información. Y pues por último, rápidamente, les dejo ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Ok. El día de mañana vamos a tener la última conferencia, es sobre cáncer de mama. La va a dar la doctora Cintia Berber. Ella es ginecobstetra y actualmente está haciendo la maestría en oncología ginecológica. Pero además esta conferencia también la van a dar estudiantes de primer semestre, bueno, de primer año de la carrera de medicina en el TEC de Monterrey. Entonces, pues también como para tener más involucramiento con los estudiantes, justamente pues somos los que nos estamos formando ahorita. Entonces, ahí está el link de registro. De hecho, perdón, ese link cambió y ahorita en el chat les voy a poner el nuevo link, que igual es bit.ly/musas4. O sea, está bastante sencillo. Entonces, pues recuerden seguir las redes sociales. Muchas gracias a todos por unirse a la conferencia, por sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar participar en esta conferencia. No, con gusto, cuando quieran, ya saben. Muchísimas gracias. Y si nos pueden compartir los datos de Nayeli, Sí, me claro. los vas a compartir para poder mantener ahí la comunicación y para que la gente que a nosotros se nos acerca mucha gente para buscar ayuda. Hay veces que la ayuda no es económica, la ayuda es qué hago con todo lo que no sé, cómo tomo una mejor decisión, cómo le ayudo a mi familiar con esta situación. Y hay gente que pues en estos foros no se atreve a hablarlo, ¿no? Se atreve a manifestar sus inquietudes, pero pues ya hacemos el enlace directo en corto para que pues Nayeli nos puedas ayudar con estos casos
que Claro que sí, con el muchísimo diario. gusto. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Esta conferencia fue grabada y al final de esta semana vamos a pasar las grabaciones de esta conferencia y las pasadas para que se suban a las páginas de Musas y entonces también puedan ver la conferencia cuando ustedes quieran en sus redes sociales. Perfecto. Felicidades por este trabajo. Felicidades, Nayeli, mil gracias. No, muchísimas gracias. Felicidades a ustedes y estamos en contacto. Bonito Vale, día a todos. Gracias por unirse. Igualmente. Bye, Bye. gusto en verlos. Hasta luego. Gracias. Gracias, bye bye.